Los ahora escriban presente en el chat para guardar quienes están viniendo a clase. ¿Listo? Bien, presente y ya. Si por alguna razón el usuario con el que ingresaron no corresponde a su nombre, pues entonces escriben su nombre. ¿Listo? Si por ejemplo aparece Angie Díaz, pero resulta que no es Angie Díaz, sino María, pues entonces escribe María ahí. Para marcar la asistencia en el chat. Bien. Que yo puedo guardar esa información y verificar pues después. ¿Listo? Entonces hace un momento estuvimos como resumiendo lo de la clase anterior, ¿sí? Sobre tablas de frecuencias y en especial hicimos este ejercicio en el que dice que si su objetivo es poner de relieve el peligro que representan las motocicletas para los jóvenes, ¿qué diagrama más adecuado? Bueno, después de lo que hicimos, ya está puesto de relieve eso, ¿sí? Es evidente, porque más de la mitad de los accidentes ocurren en un rango entre los 14 y los 31 años. Bien, 52% de accidentes. Eso ya es poner de relieve. Bien, entonces con un diagrama de barras, un histograma así, es suficiente. Además, en el libro hablaba sobre un diagrama de Pareto. Ya vimos que aquí los datos son cuantitativos, entonces no tienen sentido hablar de un diagrama de Pareto. Bien, entonces estas son las barras, los dos primeros rangos de edades de la misma frecuencia, ¿sí? De la misma altura, 7. ¿Sí? Y eso es lo que estábamos haciendo antes de que se cortara la llamada. Y el otro rango es 6. El otro es 6 por aquí. Tenemos 2 de 3. Empezando por aquí. 2 de 3 y por ahí 1 de 4. 1 de 4. 1 de 4. 1 de 51 a 50 y pico. Yo silencio aquí a algunos estudiantes. Bien. Entonces uno podría bien escribir así. Si quiere presentar la información, puede colocar aquí pues, los límites de las clases. Ustedes pueden decir de 14, inclusive pensar esta clase como una sola. Bueno, aquí quiero la separamos mejor, que así la hicimos separada. 14, 19, 20. Creo que era 20. Ah, no, 26 aquí. 25. ¿No? Entonces uno puede decir que aquí está inclusive podría decir así, 52%. ¿Listo? Es decir, bueno, el 52% de los accidentes ocurren en este rango de edad. Marcarlo así. Bien, si quiere presentar esta información. ¿Listo? Aquí usted puede colocar 4%. Esto es costumbre también. En la altura del eje Y, uno marca los valores numéricos de las frecuencias y dentro de la barra uno puede marcar la frecuencia porcentual. ¿Listo? Esta de aquí es 6, ¿cuántos que nos dio? 22, ¿no? 22. Otra de 11. Sí, entonces de esta forma es claro. Si yo escribo ese 52 para las dos barras, es claro, pues estoy colocando de relieve que en estos dos rangos de edades, para gente muy joven, ocurre la mayor cantidad de accidentes. Bien. Bueno, preguntas hasta aquí sobre estas ideas. Esto es estadística descriptiva y organizando información apenas, presentándola. Bien. Pero todavía nos falta estudiar algo más que son medidas de tendencia central. ¿Sí? Algo que les comentaba la última vez, como medidas de tendencia central son la media, la mediana, ¿sí? La moda. Los conceptos en el capítulo 3 y medidas de tendencia central. Sí, porque son valores que nos pueden dar mucha información, un solo número, un estadístico, ¿sí? Un estadístico es alguna medida
de una muestra de nuestra población que estamos analizando. Entonces, a estas medidas de tendencia central se llaman estadísticos también. Bien, entonces aquí estudiamos una anotación. Esto es capítulo 3, ¿listo? Como les comentaba, estamos en el enfoque de la estadística descriptiva, por ahora. Ya que su objetivo es resumir o describir las características importantes de un conjunto de datos. Más adelante emplearemos métodos para la estadística inferencial y para hacer inferencia, hacer, digamos, suposiciones de lo que hemos analizado. ¿Sí? Decir, va a pasar tal cosa de acuerdo a nuestra estadística. Entonces, medidas de tendencia central. Entonces, miremos estas definiciones. ¿Bien? Presentaremos las siguientes medidas de tendencia central, que son las más importantes: la media, la mediana, ¿sí? Como herramientas para analizar los datos. Y bueno, interpretar ese numerito media, ¿qué quiere decir, no? Por ejemplo, la media de la nota del parcial, todos entendemos qué quiere decir esa media. Pero en otros contextos, ¿eso qué quiere decir? Me toca estar silenciando el micrófono, qué pena con ustedes, porque aquí al lado de mi casa están haciendo una obra y están martillando, están haciendo un ruido. No sé si usted lo escucha. Un ruido por allá de fondo. Entonces, por eso me toca silenciar a veces. Bien, entonces la primera definición, la primera medida de tendencia central. Sí, como su nombre lo indica, ¿qué quiere decir eso? Es un valor que se encuentra en el centro, en la mitad del conjunto de datos. Bien, y la primera es la media aritmética. ¿Sí? La media aritmética. Es la medida numérica más importante que se utiliza para escribir datos. Comúnmente se le conoce como promedio también, media o promedio. ¿Y cómo se calcula esa media? Entonces, como ustedes ya saben, es la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. Bien. Y se habla aquí de una notación. Entonces, la media, nos dan una fórmula para hallar la media. Listo, entonces coloco aquí media. Media. Entonces nos dicen así, la media. Bueno, veamos qué letra utiliza el libro, la M, ¿cierto? O escribe media todo completo. Escribe todo media. También él usa esta notación. X bar. Listo. Que es lo mismo que decir media. Es un símbolo nomás. Notación matemática. Media. Sí. Y lo presentan de esta forma. Es igual a la sumatoria. Este es un símbolo matemático de los datos dividido entre n. Bien. O si yo quiero ser más exacto, este es un símbolo sumatorio, no sé si lo conocen ya. Es popular este símbolo. Si yo quiero lo puedo escribir así, la suma desde i igual 1 hasta n. De i igual 1 hasta n sobre n de los xi. Esto es pura notación. ¿Bien? Vamos a ver qué es lo que quiere decir esta notación. Entonces, primero que todo, sí, debemos acostumbrarnos a estas fórmulas. Bien. Entonces, n, ¿qué significa? La cantidad de datos. Bien. Por ejemplo, si pensamos en calcular el promedio de las notas del parcial de ustedes, ¿cuántos estudiantes hay aquí conectados ahorita? 24. Entonces, n sería 24. Número de datos. Y el número de notas que yo tendría a mi disposición. ¿Listo? X, cuando aparece la letra X o XY, eso es un dato. Por ejemplo, sería una nota. Es el dato. ¿Por qué? Porque es que yo puedo, por ejemplo, yo miro las notas y digo, bueno, Ana María sacó tanto, Angie sacó tanto, Saray sacó tanto, Brian sacó tanto. Y a cada uno de esos datos le doy un valor. Digamos, la nota de Saray le llamo el X1.
la nota de Brian X2, la nota de Angie X3, ¿cierto? ¿Cuántos X voy a tener? 24. ¿Cómo numerar las notas? La nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4, la nota 5. ¿Sí? Entonces, X sí es el dato. Bien. ¿Y qué más aparece aquí? Nada más. Ah, bueno, aparece este símbolo que tal vez puede ser raro para algunos de ustedes. Es el símbolo sumatorio. Símbolo. ¿Y cómo funciona ese símbolo? Pues ya veremos. Pregunta, ¿alguien aquí había visto este símbolo sumatorio alguna vez? ¿O ha trabajado con este símbolo? Yo, pero no me acuerdo. Sí, ok. Este símbolo sumatoria lo que hace es, cuando aparece así, sumatoria de X y, cuando aparece todo este símbolo que estamos viendo ahí de X y de igual 1 hasta N, bueno, comienzan, quiere decir que yo voy a empezar a sumar los datos desde 1, todos los datos que yo tenga desde 1 hasta N. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso no es más que una suma. Entonces comienzo en 1, cuando I vale 1. Luego cuando I vale 2, 3, 4, 5, ¿hasta dónde? Hasta el extremo superior, que es N. Entonces el símbolo sumatorio lo único que está haciendo es esto. Digamos, sintetizar esto. X1 más X2 más X3 hasta, pues coloco 3 puntos suspensivos porque sigo sumando, no voy a escribir 24 veces. X1, X2, X3, X4, X5, no. Más X24. ¿Sí? El último dato. Entonces, esto lo que me está diciendo es que sume los datos, ¿sí? De 1 hasta N. ¿Cómo lo represento? Con este símbolo, con esta anotación. Bien, es bueno que lo veamos así como el símbolo, porque es que el libro va a continuar usando esta notación. Habrá más fórmulas donde aparece ese símbolo, entonces es bueno entenderlo. ¿Listo? Entonces me está diciendo sume los valores. O si ustedes quieren, yo podría escribir esta fórmula así nomás, sin el símbolo. X1 más X2. ¿Y cuántos datos tengo yo? Estoy suponiendo que tengo N datos, entonces sumo hasta XN y divido eso entre N. Y eso me da el valor promedio, la media de esos datos. ¿Listo? Entonces aquí el libro nos hace esa aclaración. Bien. Si los datos son una muestra de una población, la media se simboliza como X barra. Bueno, cuando se utiliza X barra es porque es una muestra, no es toda la población completa, ¿no? Y aquí está, bueno, lo que les mencionaba hace un momento. Entonces aquí nos dan un ejemplito de cómo hallar la media de un conjunto de datos. ¿Sí? Entonces aquí nos dice, el problema del capítulo se refiere a conteos de palabras de 186 hombres y 210 mujeres. Calcule la media de los primeros 5 conteos de palabras de los hombres. Bueno, aquí tendríamos que leer el ejemplo anterior, ¿no? Para comprender este ahora. Uso un ejemplo anterior. Vamos a ver si está por aquí para entender de qué es que habla. Bueno, pero es de otro capítulo. Sin embargo, nosotros podríamos no preocuparnos por el contexto. Simplemente hallar la medida de sus valores. Necesitamos saber en qué contexto se dice. Entonces, aquí tenemos el primer dato. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 datos. Entonces, según la fórmula, pues lo sumamos y dividimos entre 5. ¿Sí? Encontré la media. Y en el contexto que sea. Entonces, aquí nos hablan de una ventaja de usar la media como una medida de tendencia central. La tendencia central, ¿qué quiere decir? Que queremos saber en promedio más o menos cómo se comportan los datos. ¿Sí?
Por eso el ejemplo del promedio de las notas de los parciales es útil, porque en promedio más o menos los estudiantes sacaron, casi todos sacaron más o menos 3.8, por decir algo. Unos más, otros menos. ¿Qué tan disperso está esa información? Nos lo dirá otra definición más adelante, el capítulo siguiente, que es la dispersión, ¿sí? Por el momento es media. Entonces es confiable, relativamente confiable, de manera que cuando se seleccionan muestras de la misma población, las medias muestrales tienden a ser más consistentes que otras medias de tendencia central. ¿Qué está diciendo esto? ¿Es una medida confiable en qué sentido? Entonces aquí un poco de teoría, ¿sí? Es confiable en el sentido de que si yo tengo una población, nosotros sabemos que la población es el conjunto más grande que yo estoy analizando, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué hemos comentado? Yo tengo una población. Si yo tengo una población, entonces, habíamos comentado pues que es muy costoso en ocasiones tomar una medida de toda la población y uno escoge una parte representativa, ¿no? Entonces, la media es consistente en qué sentido. Ahorita me ubico otra vez aquí. La media es consistente en el sentido de que si yo tomo los datos de esta pequeña porción y calculo la media, digamos que me da un media 1. Y luego tomo otra parte de la población y calculo la media de lo que yo estoy analizando, ¿sí? Una media 2 con otra muestra. Entonces estos dos valores resultan estar próximos, ¿sí? Hay una consistencia en ese sentido. Por eso se dice que es confiable y no cambia mucho. Por ejemplo, pensemos en el curso de estadística. Hay varios grupos, ¿bien? Entonces la media de la nota del parcial, digamos, yo pienso en todos los grupos como el grupo de estadística de ISER, grupo grande, y yo tomo la media de este grupo nomás, y luego otro profesor toma la media del grupo de él. Digamos que las medias tienden a ser parecidas, ¿sí? Si aquí la media es 3.8, en el otro grupo es 3.6, o 3.5, o 3.7, relativamente cercanas. Y una medida consistente. Otras medidas de tendencia central sí varían bastante cuando uno realiza ese experimento. Eso es una observación de confiabilidad aquí. ¿Qué otra medida de tendencia central tenemos? Entonces está la mediana. ¿Listo? La media. ¿Han escuchado? La mediana. Bueno, entonces dice que la mediana es una medida de tendencia central resistente, o también podríamos decir que es consistente, pues, pero aquí usa la palabra resistente. ¿Qué quiere decir eso? Que es una medida que no cambia mucho con respecto a valores extremos de la información que tengamos. Permítame les explico mejor eso. Voy a colocar aquí. Miren que la mediana o la media se puede ver fuertemente alterada por datos extremos. ¿En qué sentido? Pensemos en estas notas del parcial. 3.5, 3.3, 5, 5. Y aquí coloquemos un 1. ¿Sí? Tenemos esas notas. O coloquemos aquí un 3. Es un extremo, una nota mínima en este punto de datos. Pregunta, ¿aquí cuál sería la mediana? O perdón, la media. Toca sumarlos y dividirlos entre el... O sea, son 4 datos, sumarlos y dividir entre... Ah, no, son 5 datos.
Bien, 5 datos. ¿Cuánto da la... ¿Cuánto da la media? 3.96. Inclusive podríamos aproximarlo a 4. Listo, 4,0 más o menos. Ahora, ¿qué pasa si este dato lo cambio? En lugar de ser 3, lo coloco siendo 0. ¿Sí? Y aquí este lo coloco siendo 3. Cambié los datos extremos. ¿Qué pasa con la media? ¿Cambia mucho al hacer esa variación así? ¿O no? ¿Cuánto es 0 más 3, 5 más 3, 3 más 5 más 3? Dividido 5. Da 2.96. Se puede redondear a 3. Entonces la media es susceptible a datos extremos. Bien. O puede ocurrir lo siguiente, a ver. Sí, que por ejemplo un estudiante que tenga 5 hace que el promedio de todo el grupo suba, pero resulta que no es tan alto el promedio. O puede ser que estudiantes que saquen 0 hace que el promedio de las notas baje mucho, el grupo. Pero resulta que solo son 2 o 3 estudiantes que sacaron 0 y el resto les ha ido muy bien, pero eso hizo bajar todo el promedio. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que nos dicen aquí que la media tiene esa característica que no tiene que la mediana tiene esa característica que no tiene la media. ¿Sí? Que digamos no es tan susceptible a esos cambios extremos. Bien. Entonces dice aquí, ya que es resistente, ya que no cambia mucho debido a la presencia de unos cuantos valores extremos. Ahora, pregunta, es que ¿cómo se calcula esa media, esa mediana? Entonces, de la siguiente manera. Es el valor intermedio, ¿sí? Cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. La mediana suele notarse con X tilde, con una X y una curvita arriba. Entonces tenemos que organizar los datos de menor a mayor y escoger el dato que está en la mitad. ¿Listo? Así, miren. Por ejemplo, en el caso anterior, que teníamos estas notas, pero recuerdo que iniciamos fue hemos comenzado el ejemplo con 5 aquí y 3 aquí, que había dado esta medida, ¿cierto? Sí. Para ese conjunto de datos, ya están organizados de menor a mayor. ¿Sí? 3, no están organizados. Tengo que organizarlos así, 3, ahí le sigue el 3, 3, 3, 5 y 5, 5. Bueno, aquí más bien que yo separe, yo creo que estoy usando una notación mala aquí. La coma para separar y aquí coloco mejor un punto. 3.3 más bien. 3.5 como un número, 5 y 5. ¿Cuál es la media? La mediana, perdón. Entonces el dato cuando organizo de menor a mayor es el dato que está aquí en la mitad. ¿Sí? Mediana. Entonces mire que la mediana para ese mismo conjunto de datos es 3.5. Y la media normal, la media aritmética o el promedio es 3.96. ¿No? Entonces aquí coloco mediana 3.5. ¿Qué pasa? Veamos si es cierto lo que nos dijeron de que esta no cambia tanto cuando hacemos modificaciones en valores extremos. Entonces, ¿cuál sería la mediana ahorita en este otro conjunto de datos? El primero lo cambiamos por un 0, 3, 3,
3, 5, 5, y este último lo hemos puesto 3. ¿Cuál es la mediana allí? El mismo 3, 5. Primero organizar de menor a mayor, ¿cierto? Entonces coloco 0, coma, y ahí le sigue el 3, coma, y ahí le sigue el 3, 3, coma, y ahí le sigue 3, 5, coma, y ahí sigue el 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la mediana es ¿cuál aquí en este caso? 3, 3. 3, 3 porque es el dato que está en la mitad, ¿sí? Hacia la izquierda hay 2, 1, 2. Él tiene que estar en la mitad, hacia la derecha hay 2. Entonces sí, está en la mitad. Y entonces, al hacer esa modificación en dato extremo, la mediana solamente pasó de 3,5 a 3,3. Sí, no fue tan drástico el cambio. 3, Profe, 3, una pregunta. en cambio, la media sí cambió bastante. ¿Sí? Y si hubieran 6 datos ahí, ¿cuál sería la mediana? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál sería la mediana cuando hay... O sea, cuando los datos, cuando tengo una cantidad par de datos, ¿cierto? Si la cantidad de datos es par, como el 6 que usted me está dando, ya no puedo encontrar un punto medio. ¿Sí o no? Lo que Sí. usted me dice. Bueno, entonces en esos casos, usted escoge los dos que están en la mitad y los promedia. ¿Me hago entender? Ya veremos un caso así. ¿Listo? Lo que me refiero es esto. Supongamos que aquí hay otra nota, hay otros 5, y hay 6 datos. Entonces ya el 3, 5 no está en la mitad. Y el 5 tampoco. ¿Sí? No hay mitad. Entonces uno que hace, coge estos dos datos. ¿Sí? Ellos sí están en la mitad. Así. Porque hacia acá hay 2. Hacia la izquierda y hacia la derecha también hay 2. Entonces cuando tengo estos dos, ¿qué voy a decir que es la media? Perdón, la mediana. La mediana va a ser el promedio entre esos dos datos que están encerrados ahí en la bolita. O sea, que en este caso sería 3, 5 más 5 dividido entre 2. ¿Listo? Cuando no tengo mitad exacta, tengo que 4.25 hacer da. esto. ¿Cuánto? 4.25. 4,25. Entonces, cuando la cantidad de datos es par, tomo los dos centrales y saco el promedio entre ellos. Bien, Listo, profe, gracias. bueno. Bueno, aquí de hecho está. Lo que usted acaba de preguntar nos lo dice aquí el libro también. Entonces dice, ¿cómo calcularla, no? Entonces dice, para calcular la mediana, primero se ordenan los datos de menor a mayor y luego se sigue uno de los siguientes procedimientos. Entonces dice aquí, si el número de valores o de datos es impar, la mediana es el número que se localiza exactamente a la mitad de la lista. Bien, si el número de valores es par, la mediana se obtiene calculando la media de los dos números que están a la mitad. Bien, esa es la idea. Y nos dan aquí unos ejemplitos. Aquí aparecen estos datos, 27,531, 1, 2, 3, 4, 5 datos. Bien, los ordenaron de menor a mayor. Está en la mitad es este. Entonces esa es esta aquí es la mediana. Bien, veamos el ejemplo cuando lo hacen con datos impares. Perdón, par. Entonces aquí aparece 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los ordena de menor a mayor. Listo, que ¿cuáles son los dos datos que están en la mitad de estos dos? Entonces la mediana es el promedio aritmético entre esos dos. Los sumo y los divido entre dos. Como hacen la cuenta aquí. Bien. Y ya eso nos da 20,55. ¿Listo? Entonces tenemos dos medias de tendencia central. La media, ¿sí? Bueno, es el tradicional. Sin embargo, es susceptible a cambios extremos,
¿sí? Los valores extremos afectan bastante la media. Y tenemos la mediana, que es un poquito consistente en ese sentido. Bien. Entonces uno puede usar todas esas, cuando nos hablan de medidas de tendencia central, pues buscar calcularlas todas, que unas dan una información que otra no, etcétera. Bueno, existe otra medida de tendencia central que es denominada la moda. ¿Listo? Entonces la moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Bien, por eso es la moda, ¿sí? Porque aparece muchas veces. Por eso nosotros decimos esa camiseta está de moda, o ese carro, esa moto está de moda. ¿Sí o no? Que lo ve unos por todas partes. Sí, o esos zapatos están de moda. Cuando yo tengo un conjunto de datos y no se repiten los datos, ¿sí? Todos son diferentes, pues digo, no hay moda. Bien. No hay ninguna moda. Cuando puede ocurrir que yo cuente la frecuencia, ¿no? Así como hacíamos las tablas de frecuencias, que mirábamos qué datos están en un intervalo, pues así mismo cuento cuántos 5 hay, ¿no? O sea, si yo tengo las notas de ustedes, es común que todos saquen 5, ¿no? Como el semestre pasado. Bueno, no todos, pero bueno, ese curso era de matemáticas. Todavía muchos 5. Entonces yo cuento cuántos 5 hay. ¿Cuántos sacaron 4? Si 10 personas sacaron 5 y otras 10 también sacaron 4, entonces decimos que el conjunto de datos es bimodal. Y así sucesivamente. Si 10 sacaron 3, si 10 sacaron 4 y si 10 sacaron 5, se dice que el conjunto de datos es multimodal. Son definiciones que a la final no nos importan tanto. ¿Listo? Entonces dice aquí, calcule la moda de los siguientes conteos de palabras. Entonces miramos los datos. ¿Y cuál sería la moda? ¿Hay moda o no hay moda? El número que se repite. Exacto. Entonces el que repite es el 18,360, ¿no? Entonces la moda es ese número, porque la moda dice el conjunto de los de datos que se presentan con mayor frecuencia. Entonces uno puede decir, esta es la moda, ya que se presenta con la mayor frecuencia, que es 2, y puede inclusive decir la frecuencia. ¿Sí? Entonces es el dato que más aparece. Entonces digo, este es el que más aparece. Si yo quiero decir cuántas veces aparece, pues lo digo, si no, no. Que la moda es el dato nomás, el numerito. ¿Sí? Un ejemplo donde hay dos modas. Entonces aquí aparece esta cantidad de datos que representarán, pueden pensar en notas o en notas de un quiz, lo que sea. Aparece el 0 3 veces, el 1 2 veces, el 2 una vez, el 3 una vez y el 5 3 veces. Entonces, el 0 y el 5 son los que aparecen con más frecuencia y además aparecen con la misma frecuencia. Entonces, ¿cuál va a ser la moda? ¿Va a ser solo uno de los dos o los dos? Yo digo, no, va a ser el 0 y el 5 la moda. Y envío esa información, el 0 y el 5 son los que con más frecuencia aparecen. Si yo coloco 0 y 5, quiere decir que los dos tienen la misma moda. O sea, aparecen con la misma frecuencia. Pues. Y este conjunto de aquí, pues no tiene moda. Ningún dato se repite. Listo, aquí nos hacen una observación. Dicen, bueno, de las medidas de tendencia central, la mediana y la moda se calculan para conjuntos de datos cuantitativos, ¿sí? Donde aparecen números. Yo puedo operar con ellos. ¿Sí? Sin embargo, la moda ya, inclusive podríamos calcularla en datos cualitativos. ¿Listo? Por eso aquí dice que sirven para datos en un nivel nominal.
por ejemplo, de nombres, etiquetas o categorías, ¿sí? Por ejemplo, si yo escribo el nombre de todos ustedes, el primer nombre nomás, ¿sí? Les va a aparecer Ana o Angie, sobre el primer nombre. Erika. Entonces yo puedo contar cuál es el nombre de moda en este grupo, ¿sí? El que con más frecuencia aparece. Puede ser que aparezca Erika muchas veces, 3 veces, y los demás aparezcan máximo 2. Entonces Erika sería la moda, ¿cierto? Y en ese caso tomé una medida de tendencia central en un conjunto de datos cualitativos, ¿sí? Ya no podría decir cuál es la media de los nombres o la mediana, y no tendría sentido. Pero la moda tiene esa característica. También la puedo calcular en datos cualitativos o nominales, pues, mediciones nominales de nombre. Aquí también aparece mitad del rango, otra medida de tendencia central, pero esta es poco popular y casi no se escucha. Uno generalmente escucha mediana, media y moda. Y esta casi no. ¿Por qué? Porque es susceptible a los valores extremos y puede cambiar muy fácilmente si los valores extremos cambian, y entonces nos puede llevar a tomar conclusiones no acertadas sobre nuestra muestra. Bien, pero ese, ¿cómo se calcula? La mitad del rango es simplemente, digamos, el valor máximo más el valor mínimo dividido entre 2. O sea, no se preocupa por ningún otro dato, sino por el más alto y el más pequeño. Por eso es una medida de tendencia central poco confiable, ¿sí? Porque no involucra los demás datos. Valor mínimo, valor máximo, ¿sí? Como hace un momento que teníamos las edades en que una persona tenía un accidente, que el valor mínimo era 14 y el máximo era 51, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es buscar el mitad del rango, es el valor que está aquí justo en la mitad de este intervalo, ¿sí? El numerito que está aquí en toda la mitad. De aquí para acá, existe la misma distancia que de aquí a acá. Y eso es lo que se llama mitad de rango. ¿Cómo se calcula eso? Así. Bueno, mitad, va a escribir así, mitad del rango. Pero, bueno, la digo como por cultura general, pero no la vamos a usar mucho. Porque mire que se está olvidando de todo, de todos los demás datos. Prácticamente a esta medida de tendencia central no le importa nada lo que pase por aquí. Solo el valor máximo y mínimo. Entonces eso no es bueno. Entonces esa es la medida, la mitad del rango. Claro, poco útil, ¿sí? Porque en la mitad del rango podría decirme que si yo tengo un grupo de estudiantes donde alguien sacó 0 y el otro sacó 5, la mitad del rango sería 2.5. Yo me quedo con ese dato 2.5, pero ¿qué tal que el resto de los estudiantes también haya sacado 5? Solo uno haya sacado 0 y todos 5. Entonces estaría dando una medida muy alejada de la realidad y del comportamiento de mi muestra. Bien, ¿pregunta hasta aquí?